Hola aviadores, bienvenidos a otra edición de Alas de Papel. Hoy hacemos el montaje completo del Easy Sky, el hidroavión de secano. Vamos a por ello. Muy bien, aviadores, pues vamos a comenzar con las alas de este avión. Las alas son muy importantes en este avión, entonces por eso vamos a darle nuestra mejor energía ahora que estamos frescos para que todo el avión nos quede bien. Entonces, las alas van a llevar dos motores y las tenemos que preparar de la siguiente manera. Os lo voy a explicar. Las piezas primero que vamos a utilizar, vais a tener, fijaros que tenéis 6 formadores, 3 son en 5 milímetros y 3 son en 3 milímetros. Luego tenemos, por supuesto, una de las dos alas y luego tenemos otra pieza que esto es la pieza donde van a ir los motores, que la pondremos a posteriori. Entonces, para preparar el ala vamos a hacer lo siguiente. Si os fijáis, el ala tiene estas líneas que veis aquí. Esta línea de aquí, ¿vale? Que nosotros ya la hemos, si no se dobla, le dais un poquito con el cúter, es donde vamos a hacer la doblez y vamos a hacer un doble biselado. Luego, estas dos de aquí, simplemente con un palito, lo vamos a hacer un poco más grandes, ¿vale? Para poder doblar. Luego, este agujero que os viene aquí, lo vamos a terminar, viene ya precortado, lo vamos a terminar de cortar y lo vamos a atravesar. Y luego, los formadores, cuando los pongamos, veréis que van a ir uno de 5 y uno de 3, ¿vale? Van a ir así pegados en sándwich y van a ir uno aquí, una pareja, más bien, otra pareja va a ir aquí, ¿vale? De esta manera, y otra pareja va a ir aquí al final. ¿Vale? Así es como vamos a tener nuestros formadores. Y importante que estas dos líneas que veis aquí entre estos dos formadores, esta y esta, las tenemos que, también la tenéis marcada en vuestros kits o en los planos lo tenéis con unas líneas, tenemos que traspasar totalmente hasta el final y luego veréis por qué. Vamos a empezar, como os digo, esta de aquí ya veréis que ya puede doblar, o sea que no tenemos que hacer nada. Estas de aquí, mirad a ver si necesitáis darle un poquito con el cúter, le podéis sin traspasar, ¿vale? Muy flojito, simplemente para que nos haga, digamos que nos indique el camino de lo que tenemos que hacer, ¿vale? Simplemente esto. Ahora lo que voy a hacer es el agujero que os he dicho, lo voy a terminar ya con un cúter, lo voy a terminar de traspasar hasta el fondo. Vale. Ahí ya tendría mi agujero. Vale, pues fijaros, estas dos líneas de aquí, las que hemos dicho que quedaban entre los dos formadores, las tenemos que atravesar. Entonces voy a aprovechar a hacerlo ya y lo dejamos hecho. Cogéis vuestro cúter y simplemente seguís el carril y esto sí, sin miedo, atravesáis hasta el final. Os aseguráis de que traspasáis, ¿vale? Porque esto va a ser una marca para luego saber dónde vamos a posicionar los motores. Y esta marca ahora mismo sería la parte interna del ala, entonces no lo vamos a ver. Pero ahora, al traspasar, así. Vale. Ahora aseguraos que habéis traspasado, fijaros que yo ya tengo, esto es simplemente una marca, es una referencia para luego. Ya tengo el agujero y tengo mis dos referencias. Vale, pues ahora, simplemente con un palito, vamos a agrandar estos agujeros de en medio. Fijaros, no la parte de aquí que dobla, esa no hace falta que lo hagáis, pero las otras dos líneas verticales que van en todo el ala, aquí sí que lo vamos a agrandar. Así. Y aquí lo mismo con la otra. Ahí está. Esto nos va a ayudar luego a que el ala coja la forma que necesita. Correcto. Y ahora lo único que nos queda es hacer aquí nuestro doble bisel, que para eso es muy fácil. Simplemente vamos al borde de la mesa. ¿Veis? Esta de aquí es donde hacemos el bisel. Ya tengo mi ala preparada, le doblamos así y en el borde de la mesa, simplemente con el cúter a 45 grados, vamos a traspasar de hacer así un bisel de adelante a atrás. Ahí está, fijaros qué bien sale.
Aseguraos que tenéis un cúter que corte bien. Utilizar un cúter nuevo o una hoja nueva para que esto os quede fino. Ahí estamos. Vale, y una vez habéis hecho este doble bisel, pues tenéis que ver si tenéis... Este es el giro que nosotros tenemos que hacer. Fijaros que ahora mismo a mí todavía me cuesta mucho bajar el ala a la posición. Fijaros que la posición va a ser, para vuestra referencia, podéis coger estos formadores, uno de 5 y uno de 3, y esto tiene que descansar ahí. Ahora mismo a mí me cuesta. Esto significa que mi bisel todavía tiene que ser más profundo. Así es que simplemente lo voy a repasar un poco, pero es lo mismo que acabo de hacer, pero simplemente me voy a meter un poquito más en el ala para que me permita hacer ese giro mejor y no forzar el ala. Si lo forzáis podéis romperlo. Vamos a ver ahora cuando lo doblamos, fijaros que ahora ya, sin yo forzarlo, ya me está bajando prácticamente a la posición que quiero, ¿vale? Así es que esto es mucho mejor. Ahora lo que tenemos que hacer es prestar la atención a los formadores que tenéis. Fijaros que tenéis 6, 3 de 5 milímetros, 3 de 3 milímetros. Tenemos que pegar uno de 5 con uno de 3. Entonces esto se hace muy rápido, es papel con papel, así es que le damos un poquito de pegamento y lo pegamos. Esto se pega muy fácil, no os paséis con el pegamento, porque el pegamento al final, cuanto más uséis, más peso para el avión y peor vuela. Así es que darle un poquito, esto se pega súper fácil, es papel con papel. Que me conozco alguno de alguna escuela que utiliza barras de pegamento como si fuera gratis. Uno de 5 y uno de 3. Ahora sí. Vamos pegando, hacemos esas parejas, 3 parejas. Un poquito de pegamento, fijaros que apenas he hecho nada. Esto se pega muy bien. Vale, y se pega de manera instantánea además. Cuanto menos pegamento, más rápido se pega. Vale, pues ya tenemos nuestros formadores. Ahora nada, muy fácil. Tenéis las marcas, simplemente lo vamos a pegar en las 3 marcas que os hemos dicho al principio, ¿vale? 2 las tenéis en los extremos, muy fácil de identificar, y luego aquí tenéis otras 2 marcas, que 2 son los cortes que hemos hecho y la otra es donde nos cuadraría ya nuestro formador. Así que vamos a por ello. De nuevo, tampoco os paséis con el pegamento aquí, que esto se pega también muy fácil. Este formador de aquí va a ras. Fijaros que va aquí justo al borde. ¿Por qué? Porque luego le vamos a aprovechar para pegarle con el otro ala y va a coger más fuerza el ala también, al pegar un ala con la otra, una semiala con la otra. Ahí está uno. El segundo también en su posición, que os viene ya marcado, o sea que no hay duda posible de dónde ponerlo. El tercero, sin pasarnos de pegamento, le ponemos justo en la última marca y ya está. Esto se pega súper fácil, aseguraros de ponerlo en buena posición y listo. Y fijaros que ya casi lo tenemos listo para doblar. Fijaros que esto va a ir así. Yo me lo voy a traer y ya me reposa perfectamente encima de los formadores. Vale, pues ya estamos listos para traernos el ala para hacer la doblez y pegarla, ¿vale? Vamos a pegar solo la mitad y ahora veréis por qué. Entonces, para pegar la mitad simplemente tenemos que darle pegamento en la parte del doble bisel, donde hemos hecho los 2 cortes a 45 o 60 grados. Encima de los formadores le dais pegamento, y de las 2 líneas donde hemos metido nuestra varilla, la primera también le dais un poquito de pegamento. No os paséis tampoco, esto simplemente para que coja un poco de rigidez también en la parte donde dobla, para ayudar a coger la forma, pero no os paséis de pegamento tampoco, que pega fácil. Eso sí, tenéis que hacerlo un poquito rápido porque si no se os seca, así es que este paso, pues eso, concentraos. Formadores, fijaros que tampoco lleno el formador de pegamento, ¿vale? Y aquí estoy metiéndole un poquito en lo que os he dicho, en la línea esa.
sin pasaros. Un poquito. Ahí está. Y ahora ya me traigo todo el ala hacia mí. Pongo el peso encima de los 3 formadores y me voy a poner de pie. Como sabéis dónde están los formadores, que están 2 aquí y otro aquí, con las 2 manos tenéis suficiente para hacerlo vosotros solos. Es importante cuando dobléis también que forcéis al ala para que esto de aquí os quede cuadrado, ¿vale? Os quede la parte de abajo del ala encima de la de arriba. Pues ahora fijaros que todavía el ala no está totalmente pegada, todavía nos queda esta parte por pegar, ¿vale? Todavía no lo vamos a pegar, ahora vamos a ver por qué. Tenemos que preparar la parte donde vamos a poner los motores, que van encima del ala en este caso. Fijaros estas 2 líneas que nos aparecen aquí, son las que hemos hecho cuando hemos traspasado. Es muy sencillo, ¿por qué? Ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que sacar esta parte que es donde va a ir encajado el motor. Entonces, ahora ya, fijaros que el propio ala ya os va a decir dónde tenéis que hacer ese corte, ¿vale? Lo vamos a cortar justo aquí a ras y vamos a prolongar esta línea hasta el fondo. Entonces, fijaros qué sencillo. Unimos primero estos 2 cortes, ¿vale? Y el ala ya nos indica, pues cómo colocar la regla. Esto no lo podemos dar nosotros cortado, porque si no le perjudicaríamos la fuerza que va a coger el ala a la hora de doblarlo. Entonces hay que hacerlo una vez se dobla, ¿vale? Pero bueno, ya veis que simplemente con una regla unir 2 puntos no es muy complicado, ¿vale? Aquí. Y ahora estas 2 líneas simplemente las prolongamos hasta el final del ala. Bueno, pues fijaros que ya he unido estos dos puntos, ¿vale? Que es lo que os he dicho, y ahora simplemente vamos a prolongar esta línea hasta el final. Simplemente pues seguimos con la regla. Ahí. Y prolongáis. Despacito, no lo hagáis del tirón todavía. Vamos a meter así un poquito, porque no queremos tocar la parte interna del ala, la otra parte de abajo, ¿vale? Porque esa es donde va a descansar la nueva pieza que pongamos. Un poquito así. Y esto lo mismo. También lo prolongamos hasta el final. Ahí, vale, perfecto. Muy suavito, vamos a hacerlo mejor en 2 o 3 pasadas antes que comernos toda la parte de abajo. Y ahora, si ya hemos cortado todo bien, esta pieza ya nos debería de salir sola. Fijaros, ahí está, ¿vale? Aquí tengo. Mira, fijaros cómo ya va saliendo sola. Es mejor que vaya saliendo así, porque no queremos tocar la parte de abajo, ¿vale? Es importante. Así, que vaya saliendo sola. Ahí la tenemos, ¿veis? Y ahora lo que voy a hacer es, le voy a meter un corte por el papel. Fijaros que ya asoma el papel, pues ahora simplemente tenéis que hacer un corte ahí a ras. Fijaros que os lo enseño bien. Yo voy a poner ya mi regla aquí. Y de aquí a aquí ya lo eliminamos. Para pasadita, fijaros, ya ha quedado el corte perfecto, ha quedado esta superficie limpia y totalmente plana y paralela a la mesa, porque aquí es donde vamos a poner la nueva pieza que vamos a montar ahora. Vale, pues ahora vamos a preparar esta pieza, que esta pieza es donde va a ir dentro el motor, ¿vale? Y luego vamos a ponerla encima del ala. Entonces vamos a prepararla. Fijaros que tenéis un montón de líneas, todas verticales. Simplemente, como los tenéis ya marcado en los kits, simplemente lo tenéis que repasar un poquito con el cúter, ¿vale? ¿Vale? Si veis que no está cortado bastante, pero vamos, en principio, yo esto es por asegurarme, pero en principio ya viene listo y no os haría ni falta hacer esto, pero bueno, no lo caléis, por supuesto, esto no son cortes, es simplemente marcado. Y ahora simplemente pues vamos a empezar a abrir, así, y vamos a ir sacando esto de aquí, dejando el papel de abajo, ¿vale? Esto lo podéis hacer así con la mano, hay diferentes técnicas, pero bueno, simplemente que no rompáis el papel, ¿vale? Ahí está. Y ahora esto ya me permite doblar. Pues hago lo mismo con todas. Vale, y una vez lo tengáis ya con todas las partes del cartón pluma esta que he sacado, ya quitado, fijaros que queda una línea que tenéis que agrandar, ¿vale? Simplemente con un palito lo agrandáis para luego poder hacer una doblez, ¿vale? Y ya está. Muy bien, pues venga, vamos a empezar a pegar esta pieza, ¿vale? Que es donde va a ir el motor. Y entonces es muy sencillo. Fijaros cómo la tengo yo, ponedla así para que no os liéis.
vamos a levantar estas dos paredes, esta y esta, ¿vale? A 90 grados. Y la vamos a pegar por fuera. No la montéis encima, no la montéis encima que la liamos. Lo dejáis simplemente el papel en la mesa y la que gira es la pieza. Vamos a ello. Os paséis con el pegamento, ¿vale? Y así. Y bueno, pues si queréis aseguraros con una escuadra, pues que está a 90 grados, pues mejor, así os quedará luego todo mucho más fino. Este ya lo hemos levantado. Ahora lo mismo con esta parte, ¿vale? Vamos también con ello. Le vamos a dar aquí al lateral. Sin pasar de pegamento, no os paséis, si no hace falta. Y ahora levantáis, otra vez igual que antes. Y vamos a, con la escuadra nos ayudamos a que esto nos quede a 90 grados. Apretáis un poquito y esto se pega muy fácil también. Ahora lo que no vamos a hacer es cerrarlo. Fijaros que esto es una caja, ¿vale? Y va así, simplemente para vuestra referencia, para que sepáis lo que estamos haciendo. Pero no vamos a pegar esto todavía. Lo que vamos a hacer es levantar estas dos paredes. Así, dejáis aquí, subís y, bueno, ponemos la regla. Así. Y ahora otra vez lo dejamos aquí y lo levantamos y apretamos hacia acá, hacia adentro. Bueno, pues ya que tenemos nuestras alas dobladas, ¿vale? Y esta pieza casi terminada, lo que pasa es que todavía no la hemos cerrado. ¿Por qué? Porque tenemos que poner los motores. Entonces, tengo aquí uno de los dos motores que vamos a utilizar, ¿vale? Y esta es la bancada que hemos diseñado a medida para este modelo, para este avión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner el motor, lo vamos a, con los tornillos que os viene, lo vamos a acoplar aquí, ¿vale? Entonces, viene con sus tornillos y sus arandelas, así es que nada, muy sencillo. Simplemente esto os viene a medida. En la bancada ya vienen los agujeros hechos. Y vienen dos agujeros, no hace falta más, no hace falta más que dos en esta configuración. Fijaros que los cables los vamos a sacar, en este caso, por el lado de aquí, por el lado derecho según lo miráis. Este iría aquí, ¿vale? Entonces voy a ponerlo un poco. Vale, ahora sí que lo aprieto, ya que lo tengo bien posicionado. Lo aprieto de un lado y ahora del otro, para que me quede bien ajustado. Correcto, vale, pues ya está. Fijaros que lo he puesto con los cables hacia un lado. ¿Por qué? Porque esto ahora va a ir, fijaros para que entendáis todo cómo funciona, esto va a ir metido aquí y el motor va a ir ajustado, en este caso, en este ala, ¿vale? Si estáis haciendo lo mismo que yo, el derecho, va a ir ajustado a la parte derecha para que los cables me entren por aquí, ¿vale? Y además, esto es importante porque la manera en la que tenemos que ajustar esta bancada es muy importante que quede plana aquí, ¿vale? Esto es plano y esto también, o sea, muy sencillo, le damos pegamento aquí y le vais a dar pegamento en esta parte de aquí para que os quede también pegada a la pared, en este caso la pared más cercana a mí, ¿vale? Y los cables me quedarían de esta manera. Y luego, en cuanto a cuánto sacamos el motor o lo metemos, la referencia que tenéis es, fijaros que la bancada no es recta, tiene una cierta incidencia, ¿vale? Esto es muy importante porque los motores van en la parte superior del avión. Tiene esa incidencia hacia abajo, que veis ahí. Entonces, al ponerlo plano, evidentemente esto no os queda a 90 grados porque no los tiene. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir metiendo hasta que casi no se ve la bancada. Justo ahí. Esta sería la posición, ¿vale? Esto de aquí, la parte que sale más, que sobresale más, la vamos a dejar a ras con el cartón pluma. Esta es la posición que estamos buscando, ¿vale? Y contra la pared y contra la parte de abajo. Y de esta manera vais a conseguir que el motor esté exactamente en la misma posición en la que lo dejamos nosotros. Así es que, si lo tenéis claro, le damos pegamento y lo pegamos. Es importante que se pegue bien el motor, ¿vale? Buscamos ahí la posición y fijaros que me voy contra la pared y que me quede justo a ras la parte que os he dicho. Y ahora apretamos hacia abajo y contra la pared. Ahí, esta es su posición. Ahí se ve bien.
Si queréis, como es el motor, que al final es lo que empuja, en este caso, ya sabéis que no me gusta abusar del pegamento, pero en este caso si queréis, podéis reforzarlo un poquito por dentro en la pared, por la parte de aquí, ¿vale? Justo esa junta, si queréis, le podéis dar un poquito de pegamento extra. Tampoco os paséis, pero bueno, en este caso si queréis reforzarlo, pues no estaría mal. Una vez que tengamos el motor ya aquí bien pegado, lo que tenemos que hacer lo siguiente es ponerle el ESC, ¿vale? Utilizamos ESCs de 20 amperios. Entonces, bueno, lo que voy a hacer, en este caso lo voy a conectar. Fijaros que la conexión luego la tenemos que revisar, o sea que esto no es permanente, simplemente para que veáis cómo va a quedar. Luego tenemos que ver la dirección del motor, etcétera, y posiblemente tengamos que jugar con ello. Fijaros que ya le he puesto un trozo de velcro y le voy a poner otro trozo de velcro aquí, ¿vale? Porque aquí es donde lo quiero pegar, aquí, que me quede en la parte superior de esta pieza, en el techo, digamos. Entonces voy a poner aquí mi velcrito y ahora esto, pues apañáis así un poquito los cables, como podáis, ¿vale? Aquí hay espacio de sobra al final, o sea que tampoco va a ser complicado. Y la pieza está hecha a medida para que nos entre nuestro ESC de 20. Vale, bueno, buscaros un poco las mañas con los cables, ¿vale? Porque bueno, son un poco, pero vamos, que hay espacio de sobra. Fijaros que el ESC me queda ahí y ahora ya, si los cables los acomodo bien, ¿vale? Para que no me den en la bancada, ya nos entra todo y nos cerraría así, ¿vale? Nos cierra perfecto. Y así es como se nos va a quedar, ¿vale? Con nuestros dos cables. Ya tengo mi motor con mi ESC. Fijaros que este avión es un bimotor, ¿vale? Con lo cual tenemos que conectar, la manera en la que se conecta un bimotor es utilizando un cable Y, pero un cable Y a la batería, ¿vale? Que es, digamos, algo como esto, ¿vale? Nosotros este lo hemos alargado porque era corto, pero en los kits de electrónica que vienen con este avión, en el kit, si compráis el kit con la electrónica, esto ya os lo vamos a incluir. Os vamos a incluir un cable ya preparado que os pueda llegar a donde tenéis que llegar con la batería. Entonces sería algo similar a esto, ¿vale? Es una especie de cable Y, ¿vale? Aquí es donde yo metería la batería, conecto mi batería y esto es para cada uno de los SCs. Entonces vamos a empezar a conectarlo ya a este SC de aquí. El otro extremo irá al otro. Entonces este ya le conecto y ahora esto ya va a ir todo aquí cerrado, como hemos dicho antes. Así, buscaros un poco las mañas, esperamos. Entra, que está todo medido, ¿vale? Y estos cables, ahora veremos cómo lo vamos a pasar. Ahora ya que tenemos nuestro ESC y tenemos ya el cable que os he dicho, el cable Y del ESC, ¿vale? Para la batería, lo que vamos a hacer es que vamos a plantear esto ya dentro del ala. Fijaros que lo primero que tenemos que hacer es coger todo este cable largo que os viene, lo pasáis por aquí abajo. Este con este y seguís pasando el cable. Todos los cables los seguís pasando, ¿vale? Y ahora este, que es el que va al receptor, también lo pasáis, ¿vale? Y lo vamos a dejar ya medianamente así planteado, ¿vale? Ahora también aprovechamos para que este cable de aquí, que es el que va al receptor, ¿vale? El de señal del ESC normal, ¿vale? Necesitamos un alargador simple, ¿vale? Como el que utilizáis, bueno, pues en muchos otros aviones, simplemente porque no nos llega, ¿vale? Luego ya hablamos de las conexiones a cómo tenéis que hacerlo en el receptor, porque es algo diferente a cómo lo soléis hacer. Entonces, esto de aquí podéis aprovechar si queréis, y bueno, como esta conexión va a quedar dentro del ala y no queremos que se salga en ningún golpe, podéis aprovechar y darle con un poquito de cinta. Daros cuenta de conectar también bien el amarillo con el amarillo, ¿vale? Los cables son de los mismos colores. Y ahora le voy a dar unas vueltecitas. Listo. Vale, pues ya que tenemos los cables pasados, ¿vale? Que es muy importante que los paséis primero, esto lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Y ahora vamos a ya terminar de pegar el ala. Ahora sí es el momento de pegar el ala. Para ello vamos a darle pegamento por aquí y por aquí, todo esto de aquí y al final, ¿vale? Para que me pegue. Ahí un poquito. Vale, y ahora en la parte del borde, ¿vale? El borde del ala. Vale, y ahora con cuidado los cables. Así. Y ahora ya le doy la vuelta. Y ahora podéis apretar ya aquí. Esto es muy fácil, ¿vale?
y ya nos queda el ala totalmente pegada. Tenemos aquí nuestros cables, ¿vale? Que no se nos han pegado ni nada, yo puedo jugar con ellos. Ahora ya voy a tirar de los cables hacia adentro para que no nos estorben. Vamos a pegar esto hasta adentro, ahí está. Así es que nada, le damos un poquito de pegamento por aquí y pegamos. Ahí está. Y ahora, con un poquito de tranquilidad, pero sin prisa y sin pausa, ahí, metemos hasta adentro, que me haga tope, y ahí pegamos. Voy a reforzar por aquí, ¿vale? Porque esto es importante, que son las sujeciones de los motores, entonces prefiero que vaya un poquito reforzado. Ahí está. Así estamos. Ya tendríamos esto perfectamente pegado. Fijaros que la tapa de arriba no está pegada todavía y no la vamos a pegar hasta que no terminemos con la configuración de todo el tema de la electrónica. Pues llegados a este punto, hacemos lo mismo con el otro ala y ya las unimos y hacemos conexiones. Vale, pues ya que tenéis la otra parte del ala lista, lo que nos queda ahora es ya juntarlas, ¿vale? Fijaros que ya tengo todos mis cables, que los he sacado por aquí por abajo, ¿vale? Por aquí, por el agujero que ya os hemos dado cortado, y las tapas de los motores todavía siguen abiertas. No os hemos dicho que las peguéis todavía y luego veremos por qué. Lo que vamos a hacer es cerrar las alas. Entonces, para cerrar las alas, como tenemos cable por un lado, etcétera, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la mesa y dejamos que el cable, fijaros que me haga tope ahí, ¿vale? Y aproximo un ala con la otra para poder juntarlas, así, y ver que están ahí, pues las dos enfrentadas una con otra, ¿vale? Tanto de la parte de atrás como la de adelante os tendría que cuadrar, ¿vale? Entonces, una vez lo tengo aquí, lo que voy a hacer es que con unos trocitos de cinta que ya me he preparado, lo voy a dejar ya pegado. Lo voy a hacer por partes, pues me va a facilitar mucho la labor. Esto es simplemente para dejarlo ya, digamos que dejar las dos alas aproximadas, porque ahora lo que tenemos que hacer es el mismo proceso por abajo. Ahora que tenemos ya las alas como queremos, le damos la vuelta y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero por aquí, ¿vale? Aquí le vamos a dar y la parte de atrás lo mismo. Ahí, ¿vale? Vale, pues ponemos aquí atrás. Ahí está. Y lo mismo en el tramo de la parte de adelante. Así. Ahí está. Perfecto. Vale, ya lo tenemos pegado, ¿vale? Pero ahora mismo el ala es plana. Estas alas las queremos con diedro. El diedro es esa forma de V que tienen las alas, ¿vale? Que lo que nos va a hacer es que cuando nosotros tenemos un giro o simplemente el avión se nos va yendo hacia un lado, al tener las alas en V nos va a corregir por el efecto aerodinámico que tiene esta forma de V. Entonces nos va a ayudar mucho, sobre todo para aviones pues para principiantes y para que nos ayude al vuelo y a la estabilidad del avión. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para ello, esto que hemos puesto aquí lo vamos a cortar, porque ahora mismo no lo necesitamos, porque tenemos que elevar una de las dos partes del ala. Entonces esto lo voy a cortar, simplemente la cinta, no hace falta que cortéis más, simplemente la cintita que hemos puesto, era solo para poder pegarlo por la parte de abajo, que es donde nos interesa pegarlo. Ahí estoy. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es, incluso si no tenéis esto es simplemente un palillito, y si no, pues incluso con un lápiz lo podemos hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir metiendo aquí entre medias, entre una ala y otra, y le vamos a agrandar, este espacio que tenemos entre las dos alas. Porque fijaros que cuando hago eso, fijaros que esta parte del ala ya la puedo ir levantando.
Esto lo vamos a seguir haciendo, sobre todo en la parte esta de aquí adelante, que es donde más me va a influenciar el poder hacer el giro un poquito por atrás. Y lo que queremos es levantar, con respecto a la mesa, queremos levantar esto un total de 11 centímetros, ¿vale? Que ese es el diedro que le vamos a dar. Como me está apoyando el cable, me va a ser complicado medirlo, pero si lo dejo así y el cable lo dejo por fuera, así podemos medir. Entonces yo ahora mismo, si me pongo aquí un peso, aquí, y levanto por aquí, ahora ya podréis medir lo que está levantando. Ahora mismo me levanta 6 centímetros, ¿vale? Siempre lo estoy midiendo desde el pico este de aquí. 6 centímetros. Pues tengo que hacer bastante más porque solo tengo 6. Entonces voy a ahora utilizar la punta de un lápiz para agrandar más esta unión. Vale, ahí tengo mis 11 centímetros, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues ahora ya que lo tengo, lo que voy a hacer es que voy a doblar así el ala y le vamos a echar pegamento tanto a la parte de abajo, fijaros que claro, el ala tiene la parte esta y luego la de arriba, pues al material de abajo le vamos a dar primero una línea y luego la parte de arriba y ya subimos. Primero una línea por dentro, es lo que os he dicho, y ahora ya vamos cerrando. En los formadores que están enfrentados, como os he dicho antes cuando lo estábamos haciendo, muy importante ahí meterle el pegamento. Vale, y ahora ya cerramos. Voy a meter el peso, voy a subir aquí, ponemos algo para ayudarnos y ahora mido 11 centímetros. Ahí me he pasado, ahí tengo 11 centímetros. Y ahora ya podemos reforzar si queréis también un poquito por encima, así. Y ahora el sobrante lo vamos a quitar para que no nos quede fea el ala y no se note luego que lo hemos pegado por aquí. Ya lo tengo pegado, fijaros que el diedro ya se me ha quedado donde yo he querido y ahora lo único que voy a hacer es, ya voy a meter el ala para adentro que no se me caiga y ahora ya sí que voy a meterle cinta bien por la parte de adelante. Vale. Y aquí, pegamos por aquí y por abajo lo mismo. Vale, pues ahora os fijáis que tenemos aquí estos dos agujeros, ¿vale? Que lo hemos hecho cuando hemos preparado el ala. Ahora lo único que tenemos que hacer es, con un palillito, con algo, con lo que queráis, simplemente tenemos que traspasarlo lo más recto posible, ¿vale? Y traspaséis hasta abajo. Muy bien, pues ya tenemos las alas casi terminadas. Fijaros que todavía seguimos sin pegar las tapas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber en qué dirección tienen que girar cada uno de los motores y las hélices en concreto. Entonces, los motores, en este caso en el bimotor, tienen que girar de manera, digamos, sentido interno. Es decir, este giraría así y este giraría así, ¿vale? Entonces, las dos hélices que os vienen en el kit, hay una que gira hacia un lado y hay otra que gira hacia otra. No son diferentes, ¿vale? Son totalmente diferentes. Entonces, os vamos a enseñar para que veáis cómo identificarlo. Pone, aquí si lo veis, pone 4045R. ¿Veis? R del inglés right. Y, que es derecha. Y en esta otra, 4045L. ¿Vale? L, left en inglés, que es izquierda, giro izquierda, ¿vale? Pues ahora me voy a quedar con la L, ¿vale? No la voy a soltar, dejo la otra por ahora. Vale, esta hélice, que es giro a izquierdas, es decir, al contrario de las agujas del reloj, según yo miro la hélice, ¿vale? No es de detrás, según yo miro esas letras, tiene que girar a izquierdas. Como hemos dicho, los motores tienen que girar hacia adentro, es decir, que esta, la L, iría en este motor de aquí, ¿vale? Este iría aquí. Con lo cual necesitamos que este motor gire así. Entonces, esta la voy a dejar aquí y esta la voy a dejar apartada. Esto sería exactamente lo mismo. La otra ya quedaría aquí y me iría a derechas. Entonces, lo que voy a hacer primero es comprobar hacia dónde me giran los motores. Siempre sin hélices, ¿vale? Por seguridad. Entonces, ¿cómo lo conectamos? Ahora vamos a hacer las conexiones que tenemos aquí. Entonces,
Os explico cómo es. Vamos a hacerlo paso a paso y lo voy a programar en la radio FlySky para que lo hagáis conmigo paso a paso, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos es nuestro receptor. Voy a coger, si queréis seguir exactamente lo mismo que estoy haciendo yo, os digo lo que estoy cogiendo, ¿vale? En este caso estoy cogiendo este motor de aquí, lo voy a meter en el número 3, que es donde normalmente yo o nosotros metemos siempre los motores siempre en el canal número 3, digamos el cable que viene del ESC, no el motor estrictamente hablando. Y el otro lo vamos a meter en el número 6. Aquí lo tengo, con los cables amarillos para arriba, 3 el de aquí y este en el 6, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer es, bueno, tengo esto conectado, pero evidentemente todavía yo estoy contando con que vuestra radio todavía no se habla con el receptor, ¿vale? El receptor nuevo, radio nueva, como si, pues eso, si es el primero que compráis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es bindearlo, o sea, que se entiendan. Entonces voy a poner el pin que os viene con el receptor, lo voy a poner en la parte de arriba del todo, ¿vale? La radio ya he seleccionado un modelo donde no tengo nada, FlySky 02 en mi caso, y ahora lo que hago es, voy a apagar la radio, le doy a este botón de aquí, la enchufo, me dice RX Binding, y ahora esto lo conecto, y ahora esto ya se me queda fijo, ¿vale? La luz se me queda fija. Entonces esto ya es que ya se hablan. Ahora ya quito la batería, y ahora quito el pin. Ya el pin lo debéis guardar, por si acaso necesitáis hacerlo más veces en el futuro, pero por ahora ya no me hace falta. Ya se hablarían estos dos, ¿vale? Ahora tenemos que hacer la mezcla correspondiente en nuestra radio. Entonces vamos a ir paso a paso. Yo ya he seleccionado mi modelo, en este caso el FlySky 03, que es donde no tenía nada. Tengo mi receptor, como hemos hablado, en el 3 y en el 6, los dos ESCs, ¿vale? Entonces ahora lo primero que vamos a hacer, nos vamos a la radio, vamos a OK, funciones, y aquí en auxiliares vamos a cambiar estos números, ¿vale? Y vamos a poner el canal número 6, que pone variable B, pues vamos a seguir dándole hasta que llegamos, le he dado hacia abajo, hasta que pone none, ¿vale? En el 6. El 6 es el canal donde he metido mi segundo ESC, ¿vale? Y dejamos presionado cancel para guardar. Ahora ya cuando entráis veis que pone none, perfecto. Vale, una vez tengamos eso, volvemos otra vez al menú, vamos aquí a la llave inglesa, y vamos a ir a las mezclas, ¿vale? Vamos hacia abajo, Mix, entramos en Mix y vamos a crear una mezcla. En el mix número 1 decimos Mix is on, decimos el maestro es el 3 y el esclavo es el 6, ¿vale? Y ahora Positive Mix le damos hasta 100. Bajamos a Negative Mix y le damos hasta 100 también. ¿Vale? Y ahora ya presionamos Cancel para guardar. Ya lo tenemos. Si entramos, ya lo tenemos guardado, ¿vale? Vale, pues con esta mezcla los dos motores ya nos deberían de estar girando a la vez. Vale, y ahora ya cuando aceleremos deberíamos tener doble motor. Exactamente. Fijaros como ya acelero y los dos se mueven. Ahora vamos a comprobar en qué dirección se está moviendo. Y esto es importante hacerlo sin hélices, ¿vale? Darle un poquito, ¿vale? Bueno, y este me está viniendo hacia afuera y este sí que me viene hacia adentro. Es decir, que este está bien y este está mal, pues no hay ningún problema. Ahora voy a coger este para cambiarlo. Sacamos aquí el SC, lo despegamos un momento y simplemente primero desconectamos la batería por seguridad y voy a coger dos cables, los que queráis, de los tres que vienen, cogéis dos y los intercambiáis. Este de aquí, le quito de este y le pongo en el otro. Ahí conecto este y ahora los dos que me quedan los conecto. Y vuelvo a posicionar otra vez mi SC donde lo quería. Ahí, y ya dejo la tapa ahí medio preparada. Y ahora ya conecto. Vale, y ahora ya cuando acelere, fijaros que este ya
Los dos están correctos, este ya me está girando hacia adentro y este también me está girando hacia adentro. Pues ya lo tendríamos. Ahora lo único que nos quedaría, voy a quitar la batería, lo único que nos quedaría es poner las hélices, que las voy a poner para que lo veáis, pero no voy a utilizar, no voy a jugar ya con la batería pues para evitar problemas, y desde luego vosotros no lo hagáis en casa. Entonces vamos a coger esta, que era la que hemos dicho que pone la L, ¿vale? Que es giro a izquierdas, y la L va en este de aquí, que tiene que ir hacia adentro. Entonces, pues nada, simplemente abrimos, metemos la hélice, y ahí la tendría. Solamente las estoy superponiendo, no las voy a apretar todavía porque no las quiero usar. Y esta también, ¿vale? Y ya está, así es como nos quedaría. Entonces, como ya sabemos que los giros son correctos, que las hélices ya las tenemos, sabemos dónde va cada una de ellas, etcétera, no tenemos que hacer nada, que jugar con nada más de los cables de los ESCs, ahora ya sí vamos a pegar las tapas por fin. Ahí. Y ahora ya entramos con todo, ahí, y apretamos bien. Y ahora, pues nada, simplemente en la parte de atrás, como tenemos aquí un poquito de juego, ¿vale? A ver, para que lo veáis. Tenemos este juego aquí, pues nada, simplemente le dais aquí dos tiritas y nada, con un poquito ya lo podéis pegar. Vale, pues ya está, la abrimos, le damos un poquito de pegamento por aquí, no os paséis porque no hace falta, esto es simplemente para marcar dónde tiene que quedar y ya está. Y ahí estamos. Y ahora pues exactamente lo mismo con la otra, la misma operación. Cuando tenéis los cables acomodados le dais un poquito y para adentro, así. Ahí está. Y ya cae en su posición, simplemente apretéis un poquito. Bueno, muy bien, pues ya tenemos las alas terminadas, todo conectado, con la radio funcionando y las dos empujando en la dirección correcta. Así es que seguimos con la construcción. Muy bien, aviadores, pues vamos a seguir con el montaje. Ahora vamos a continuar con la parte de la cola, ¿vale? Y luego ya hacemos el fuselaje. Entonces la cola son estas dos piezas, muy fácil de identificar. Entonces, bueno, va a ir una encajada dentro de la otra, ¿vale? Con este sistema. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a las marcas que tenéis aquí ya para lo que es el timón y la profundidad, ¿vale? Este de aquí. Tenemos que irnos otra vez, como hemos hecho con las alas, al pico de la mesa, lo doblamos así. Nos vamos al pico de la mesa y le damos su bisel. Es muy sencillo. Lo mismo que hemos hecho con las alas. En este caso no hace falta que os metáis tanto porque con un poquito de giro ya tenemos suficiente, ¿vale? Así que lo voy a hacer. Vale, pues aquí ya teníamos el juego hacia los dos lados, ¿vale? Fijaros que solamente he hecho un bisel en la parte móvil, ¿vale? Ahí es donde he metido el bisel. Y ahora exactamente lo mismo en esta parte. Vamos a doblarlo en nuestro timón y la parte que hemos doblado aquí, en esta esquina, es donde le voy a meter el bisel. No lo hagáis aquí porque fijaros que aquí nos entraríamos demasiado en la pieza, ¿vale? En el estabilizador vertical. Vamos a hacerlo en la parte móvil. Entonces, doblamos con esto hacia arriba, pico de la mesa y hacemos exactamente lo mismo, 45 grados con el cúter, despacito, igual que habéis hecho con las alas. Ya está. Y ahora comprobáis que tenéis giro. Vale, este giro es más que de sobra. Juntamos una con otra. La parte donde hemos hecho el bisel la ponéis hacia abajo por estética y bueno, esta pues da igual, izquierda o derecha, como queráis. Como entre, vamos, como te lo pida. Entramos por aquí y fijaros que ella solita nos va a decir dónde tiene que ir. Buscáis el agujero y va perfectamente ajustado, ¿vale? Fijaros hasta ahí, hasta abajo. Así es como lo queremos poner, ¿vale? Lo sacamos un poquito y en esta parte de aquí, fijaros,
esta parte de aquí. Y aquí le vamos a dar una gotita de pegamento, ¿vale? Inicialmente. Esto es para posicionarlo más que nada. Luego ya reforzamos. Un poquito aquí. Una gotita y un poquito ahí. Hace falta que nos pasemos. Y ahora ya bajamos otra vez a la posición. Vale, y ahora nos venimos aquí a la mesa y con mi escuadra pues me cercioro de que esto está a 90 grados. Que efectivamente está. Es muy importante para que el avión nos vaya recto. Vale, pues esto ya está seco. Como le hemos dado muy poquito pegamento, pues hombre, interesa reforzar un poquito aquí y aquí, ¿vale? Para que la parte de la cola, que es lo que nos está estabilizando el avión, esté pues fuerte y firme. Para ello le vamos a dar por aquí. Le damos ahí un poquito de pegamento hasta atrás y lo mismo por el otro lado. No hace falta que le deis demasiado porque no nos interesa el peso y mucho menos en la parte de la cola. Ahí. Así. Estupendo. Vale, y ahí lo tenemos. Y pues está recto porque hemos utilizado la escuadra para ajustarlo. Y ahora para montar el fuselaje, fijaros que lo tenéis así. Lo primero que vamos a hacer en el fuselaje es que vamos a poner recto, simplemente dándole un cordoncito de pegamento aquí, lo ponéis plano, pegáis y lo que sobre lo quitamos. Así que vamos a hacerlo, que esto no se tarda nada. Así. Y fijaros que me está sobrando y no quiero que haya restos. Y ahora ya dejamos esto secar. Mientras tanto voy a coger estas otras tres piezas, ¿vale? Que son, bueno, la parte del morro y unas tapas, y las vamos a ir preparando. Simplemente, pues, como viene ya marcado con el cúter, esta línea que ya está marcada, ahondamos un poquito sin pasar, no cortéis hasta abajo, ¿vale? Mejor hacer un par de pasadas, y ahora ya pues doblamos y le sacamos ya el cartón pluma dejando el papel de abajo, igual que hemos hecho antes. Simplemente esto con los dedos lo vamos sacando y dejamos la capita de abajo de papel. Y ya nos quedaría esta pieza preparada. Hacéis lo mismo que en esta pieza, que yo ya la he preparado también. Simplemente tenéis que quitar los bordes de aquí, ¿vale? También la dejamos preparada. Y vamos a hacer lo propio con el fuselaje también, ¿vale? Que es lo más largo. Entonces vais a ver unas líneas que van todo aquí y todo aquí, ¿vale? Desde arriba hasta abajo, que tenemos que también repasarlas con el cúter y quitar el papel. Vale, pues ya que hemos terminado de pelar todo lo que estábamos haciendo, vamos a sacar también esta parte de aquí, de atrás, con el cúter. Lo que tenéis que hacer es, tenéis que sacarlo, pero no tenéis que colar hasta abajo, ¿vale? Tenemos que mantener también el papel. Entonces ahora os digo cómo se hace. Simplemente le pasáis un poquito el cúter, despacito, para no colar. Y ahora hacéis un poquito de palanca, ¿vale? Y empezáis a sacar. Primero va a salir el papel, ¿vale? Así sale el papel. Y una vez ya tengáis el papel fuera, pues simplemente es cuestión de ir sacando la espuma, que lo podéis hacer con el mismo cúter, o lo podéis hacer con un lápiz, o lo podéis hacer con una cuchilla más fina, o con un palito, con lo que queráis. Simplemente tenéis que ir sacando la espuma, ¿vale? Que nos quede un agujero, pero no vamos a traspasar, ¿vale? Nos va a quedar el papel también. Entonces ahora vamos a pegar. Para ello, pues simplemente cogemos a 90 grados, ¿vale? Dejamos la parte esta en el suelo y la que se levanta es esta y se queda en el lateral, ¿vale? Así y así. Y comprobamos con nuestra regla que tenemos 90 grados. Con una escuadra, los 90 grados. Vamos a ello. Esto es muy sencillo. Aunque la pieza sea grande, que no se intimide porque es muy sencillo de hacer. Este proceso no tiene nada. Vale, pues tenemos hasta aquí. Y ahora ya lo levantamos, ponemos 90 grados para asegurarnos que esté bien y apretamos hacia allá.
Vale, pues ahora lo mismo con el otro lado, ¿eh? Fijaros que estoy pegando hasta donde se empieza a estrechar la parte del fuselaje por atrás, ¿vale? Porque eso lo hacemos en un segundo paso mejor, si no la pieza es muy larga. Entonces ahora otra vez lo mismo, le damos en el lateral un poquito de cola. Ahí estamos. Y ahora ya levantamos y con lo mismo ponemos 90 grados. La última parte de atrás, esto sí que lo vamos a hacer del tirón, las dos, ¿vale? Le damos por el lado a un lado y a otro y ya cerramos y se queda ya pegado. Vamos a ello. Metemos aquí un poquito la punta de la pistola. Esto se pega muy fácil también, o sea que no vais a tener ningún problema. Por ahí, se me escapa. Ahí está. Y ahora ya vemos ahí que quede donde tiene que quedar y ya apretamos. Ahora solamente nos quedaría cerrar la parte de la punta, que simplemente es pues simplemente hacer así hacia arriba. Entonces podéis, para facilitaros un poco la labor, vamos a agrandar estas líneas que hemos hecho. Lo podéis hacer así un momentito, es muy fácil. Agrandamos ese orificio aquí, este de aquí y el de abajo lo mismo. Quizá con la parte fina. Agrandamos ahí un poco y lo tenemos listo. Ahora ya nos da el juego para cerrar ahí en pico. Para pegar la parte del morro, la parte de la punta, ya tenemos esto, ya tenemos aquí bien de juego, ¿vale? Para cerrarlo. Entonces vamos a darle pegamento aquí y aquí, ¿vale? En la parte, digamos, en la parte diagonal, no en el papel, sino más en lo que es la espuma. Y vamos a coger el fuselaje así, cerramos estas dos tapas, cogemos de aquí con los pulgares, ¿vale? Para que esto no se nos meta para adentro, lo que es el fuselaje de aquí, que nos respete la misma línea de fuselaje. Simplemente lo cogemos así y lo metemos para adentro y con los otros dos dedos colocamos así, ¿vale? Vamos a ello. A ver qué tal sale. Un poquito aquí, otro poquito allá. Y ahora, como hemos dicho, sujetamos con los pulgares esto para adentro y con la otra subimos, así. Ahora. Y ahora ya que lo tengo en posición, puedo utilizar la mesa sin modificar donde lo tenía. Vale, pues ahora vamos a poner la tapa del pico. Vais a ver que tenéis otra piececita, ¿vale? Que es muy pequeñita, así, que nosotros ya hemos aprovechado y hemos pelado. Esta de aquí va a ir justo donde se acaba la cabina del piloto, ¿vale? Y va a ir aquí pegada. Justo ahí, a ras. La vamos a pegar ya. Dos puntitos de pegamento. Y a pegar. Ahí, con la propia presión. Queda ahí perfectamente en su posición. Perfecto. Ahora esta pieza de aquí la vamos a pegar en la parte de adelante. Y ahora vamos a plantearla donde tiene que ir. Metemos ahí y nos aseguramos que vaya pegada donde tiene que ir. Justo aquí adelante. Ahora que ya lo tenéis pegado, fijaros que en la parte del pico sobresale un poquito de papel. Bueno, pues este papel simplemente con el propio cúter lo podéis poner aquí y os lo cepilláis. Así, ¿vale? Y ahí nos quedaría perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es esta tapa de aquí, ¿vale? Fijaros que por aquí es donde vamos a poner y acceder a la batería, ¿vale? Esto es como lo vamos a mover. Y ahora lo que vamos a hacer para pegarla va a ser, vamos a utilizar celo. Vamos a poner celo en todo ello. Ahí. ¿Vale? Fijaros que estoy pegando las dos partes a la vez. Aquí. Esta parte de aquí lo quito. Vale, y ahora nos quedaría totalmente sellado. Claro, esto tenemos que abrir y cerrar. Entonces lo que voy a hacer es, voy a poner otra tirita más en la parte esta de aquí. Y ahora abrís para aquí. Dejo así, quito lo que me sobre. Por el otro lado hago lo mismo. Así. Vale. Y ahora voy a abrir lo que me está haciendo que esto quede cerrado. Lo voy a abrir.
cortamos ahí el cúter, ¿vale? De manera que ya abre y cierra. Y lo que vamos a hacer es que esta parte lo vamos a pegar simplemente con un trozo de celo también. Y así es como vamos a cerrar nuestra tapa de la batería. Así. De manera que cuando yo quiero abrir o cerrar, simplemente tengo que quito este celo, abro, cierro y vuelvo a pegar. Y cada vez que el celo pues deje de funcionar, porque ya lo habéis usado muchas veces, ponéis otro trozo y no se os fastidia nada del material del avión. Vale, pues ahora vamos a poner la cola en la parte de atrás. Fijaros que en la cola tenéis esta hendidura que hemos hecho antes, que la veis ahí, y luego tenemos una hendidura en la parte final también, ¿vale? Que si no lo habéis sacado, tenéis que sacar también el papel y que se quede como la otra, ¿vale? Entonces esto yo lo acabo de hacer ahora mismo, pues lo podéis hacer en un segundito. Una vez lo tengamos, fijaros que esta parte de aquí, esto me va a entrar en la hendidura esta y esta otra parte me va a entrar en la hendidura principal, en la más grande. Entonces vamos a echar pegamento y lo dejamos reposar, lo apoyamos aquí, que esa es la posición. Y cuando lo peguéis, poner así el fuselaje para que esto más o menos os quede alineado, ¿vale? Que no os quede, pues eso, más de un lado que del otro, etc. Entonces, si lo veis desde arriba, lo vais a ver bastante bien. Metemos aquí en un agujero, metemos en la parte de arriba, damos otro cordoncito aquí, en la parte de abajo, y ahora ya esto lo ponemos en su lugar, alineamos, metemos hacia adentro, deslizamos y esto ya me queda la parte de abajo en su lugar y ahora simplemente apoyo así. Esto me ha quedado bien, así alineado con el fuselaje, correcto, y de aquí también. Ahora vamos a reforzar por aquí, es importante que la cola esté bien reforzada. Aquí un poquito y por aquí también. Ya que tenemos el fuselaje prácticamente, bueno, pues lo tenemos ya bastante bien. Fijaros que tenemos ya la tapa, tenemos el fuselaje y la cola pegada. Ahora ya es hora de meter los servos, ¿vale? Para nuestras superficies de control de la parte de la cola. Lo primero que vamos a hacer es que pues vamos a coger los servos que vamos a utilizar, ¿vale? Y vamos a utilizar un comprobador de servos para ver que los servos están bien y para centrarlos. Entonces, para hacer esto, simplemente conectamos el servo de esta manera. Fijaros que podemos hacer incluso 3 a la vez. Solo vamos a conectar 2 de ellos. Aquí el amarillo fuera y el amarillo fuera, así. Correcto. Fijaros que en esta parte de aquí. Y ahora vamos a coger la batería. En este caso voy a utilizar mi batería de 3S y voy a utilizar el cable rojo. Aquí pone in, pues pone un más y un menos. El más va a ser mi rojo y el menos va a ser el siguiente negro que tengo al lado. Entonces eso los conecto en la parte de abajo y esto ya me funcionaría, ¿vale? Entonces con esto ya simplemente vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver que tenemos recorrido y que mueve bien. Ahí veis, ¿vale? Ahí tenemos recorrido perfecto para los dos. Los dos parece que funcionan bien, pues está bien. Esto es bueno comprobarlo antes de pegarlo, porque si lo hemos pegado y luego vemos que no funciona, ya tenemos que hacerle un agujero al avión. Así es que mejor así. Y luego, bueno, esta es la otra posición. Esta es la posición de centrado. Ahora mismo están centrados los dos, o sea que estarían listos. Pues nada, comprobación hecha. Estos dos servos están listos para usar. Muy bien, pues es hora de ya empezar a instalar los servos para poder tener movimiento en la cola. Entonces vamos a necesitar, por supuesto, nuestro servo, vamos a necesitar nuestra varilla, vamos a utilizar también una de estas piezas que os incluimos en el kit de montaje, ¿vale? Para instalarla en la superficie de control, y vamos a utilizar también un conector de varilla de empuje porque son súper útiles. Yo ya tengo mi varilla que yo ya le he hecho una Z, esto simplemente con un alicate le hacéis vuestra Z, ¿vale? Y así la tenemos. En las paredes del fuselaje ya vais a ver dos cuadrados donde van los dos servos pegados, para que no tengáis que andar pensando dónde van. Simplemente os lo vamos a dar ya puesto. Y aquí, en el elevador, también vais a ver una marquita que os vamos a dar, que va a ser justo donde voy a ponerlo yo, va a ser la marca que vais a encontrar vosotros. Esta pieza
que es el conector que os he dicho antes, tiene que atravesar esta otra pieza, ¿vale? Y bueno, pues es verdad que va un poco justa, entonces simplemente el agujero este, porque depende si lo utilizáis o no, los agujeros deben ser más grandes o no. Si hicierais una Z no necesitamos agrandar el agujero, pero en este caso sí. Entonces vamos a agrandarlo simplemente así. Este material es sencillo de agrandar. Y ahora ya esto nos pasa, ¿vale? Que nos pase justo, que no vaya, o sea, que no sea muy justo, quiero decir, que vaya un poco holgado mejor, ¿vale? Vale, pues venga, vamos a plantear ya los servos de la cola. Necesitamos nuestra varilla de control. Vamos a hacer el elevador primero. Le doy la vuelta, meto por aquí, varilla, y esta pieza iría justo aquí planteada, ¿vale? Esto nosotros lo vamos a dar ya marcado, donde tenéis que hacer este rebaje para meter nuestra pieza. Y simplemente con un cortecito que hagáis, le metéis ese rebaje, que es donde va a entrar esta pieza. Entonces vamos a meter la pieza metida, y ahora ya pegamos tal que ahí, justo a ras, ¿vale? Y justo nos queda así. Y aquí ya, esto ya tiraría y empujaría de nuestro elevador, ¿vale? Pues venga, vamos a pegar esta pieza. Damos un poquito de pegamento a este rebaje que hemos hecho. Y ahora ya deslizamos justo en el hueco. Ya el timón lo he conectado igual que hemos hecho con el estabilizador, ¿vale? Con nuestra piececita para poder regularlo y simplemente, pues nada, si veis que, fijaros que ahora mismo no está recto, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada más que coger nuestro destornillador, ir a nuestra pieza que nos permite regularlo, le pongo donde yo quiero, ¿vale? En este caso así, ahí lo dejo recto y ahora ya aprieto y ya lo tengo perfectamente regulado, así. Y ahora, para que veáis, voy a coger este servo tester y vamos a ver, para que veáis el recorrido que tengo tanto en timón como en el elevador. Conecto mi batería, ¿vale? Y fijaros, para que veáis, tengo muchísimo recorrido tanto de timón como de elevador, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a limitarlo, porque si no limitamos eso y salís así a volarlo, vais a tener problemas porque es excesivo, es exceso de mando, vais a tener exceso de mando y vais a tener problemas. Entonces, vamos a coger la radio y os voy a decir exactamente cómo y cuánto lo tenemos que regular. Vale, entonces os acordáis que las alas ya tenía el receptor puesto, ¿verdad? Pues ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a incluir al receptor los canales para el control de la cola. Entonces, vamos a coger este servo de aquí, que es el que me mueve el timón, y el timón le vamos a poner en el número 1, en el canal número 1, ¿vale? Siempre con el cable clarito hacia arriba. Y el elevador lo vamos a poner también con el clarito hacia arriba en el número 2. Entonces, si ahora os fijáis en vuestro receptor, cómo os va a quedar el 1, el 2 y el 3 ocupados, y luego vais a tener un salto hasta el 6, que sería el segundo de los dos motores que hemos conectado antes. Esto yo no lo he tocado, ¿vale? Para que lo sepáis que aquí yo no he tocado nada. Vale, entonces ya poco a poco se nos va formando aquí el avión. Ahora lo que voy a hacer es, voy a conectar mi radio, ¿vale? Donde ya teníamos bindeado todo, y le vamos a meter la batería para que veáis el control que tengo ya con la radio de la cola. Bueno, no os aconsejo, yo tengo las hélices puestas para, bueno, pues simplemente para que veáis antes cómo se ponían. No os aconsejo que las tengáis puestas por seguridad. Pero bueno, ahora, como ya he conectado al canal 1 nuestro timón, yo ya cuando giro aquí, tengo todo este recorrido, y el elevador lo tengo así. Vale, entonces, primero, hay que saber si va bien en la dirección correcta. Cuando yo giro a la izquierda, esto me tiene que ir justo al contrario. Si me va hacia acá, se me estaría girando a la derecha. Entonces tengo que invertirlo. Y ahora, cuando yo bajo, aquí, quiero que el avión me suba, entonces esto necesito que suba. Justo al contrario. Tengo que invertirlos. Esto para invertirlo es muy fácil. Me tengo que ir, le doy a OK a la radio, me voy a funciones
y me voy a la primera opción, que es reverse. Ahí entro y el canal 1 le dais para abajo para que me lo invierta, y el canal 2, le doy a OK, el canal 2 exactamente lo mismo, le doy para abajo y me lo invierte. Y dejo ya el cancel presionado, y ahora ya cuando bajo, esto ya me va bien, y ahora izquierda es izquierda, derecha es derecha. Ya estaría bien. Ahora, ¿cuánto queremos que nos suba y baje y que nos gire nuestro avión? Os hemos hecho una pieza específica para esto, para que tengáis el mismo control que tenemos nosotros y el mismo giro que tenemos nosotros cuando estamos probando y cuando hemos estado volando el avión en los vídeos que habéis visto. Entonces os hemos incluido una pieza con una T y una E. T de timón, E de elevador. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy sencillo. Fijaros que hay una parte plana, ¿verdad? Pues esta parte plana vamos a ajustar primero el timón, la T. La parte plana la ponemos aquí, en la parte plana, justo antes de la pieza móvil del timón. Me voy a coger la parte que veis plana, la pongo aquí, justo antes de la parte ya que es móvil, ¿vale? Entonces, esto lo que me va a hacer es limitarme hasta donde quiero que me llegue el giro. Fijaros que si yo le doy a tope, ves que me mueve la pieza, ¿vale? Pues yo necesito que me llegue hasta ahí. Todo esto hay que quitárselo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago esto? Pues vamos a ver. Os lo explico, que es muy fácil. Dentro de la radio, le doy a OK. Funciones. Dual Rates Expos, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el timón, que es el canal 1. Entonces esto lo vamos a regular. Vamos a bajarlo aquí, el canal 1, vamos a bajarlo al 30. Para que veáis lo que pasaría, aunque sea demasiado, pero quiero que veáis el efecto. Ahí, cuando giro, veis que no llego a tocar la pieza, ahí me he pasado. Pues ahora simplemente vamos a subir un poquito más, porque es demasiado. Vamos a ver el 40. Vale, al 40, fijaros que justo se para y no me empuja la pieza. Pues este es el giro que necesito, ¿vale? Entonces, como está bien, le doy a cancel. Perdón, 40, le doy a cancel y ya lo tenemos guardado. Vamos a hacer lo mismo, hemos utilizado la T de timón, ahora vamos a utilizar la E de elevador. Exactamente lo mismo, la parte plana aquí, y me voy al borde y veo, fijaros que es mucho más lo que tengo, entonces tengo que bajarlo igualmente. Esto sería el canal 2, ¿vale? Que es el elevador, ¿vale? Canal 2. Entonces, fijaros, ahí es demasiado, entonces voy a ir bajando otra vez en el rates, lo voy bajando y lo voy a poner, pues voy a irme a 50 a ver qué pasa. Quizás sea demasiado caparlo, pero vamos a ver. Esto lo que me hace es limitarme el recorrido, ¿vale? Vale, pues ahí la verdad es que me he pasado un poquito, pero no está tocando la pieza, pero me falta poco. Vamos a probar al 60. Un poquito más, quizá. 70, el rate. Ahí estaría más o menos. Ahí está tocando la pieza. Vale, pues más o menos ahí. A 65 lo voy a dejar al final. Perfecto, pues ya está. Le dejo el cancel presionado y ya estaría guardado. Ya tengo los controles que yo quiero, que son, fijaros, aunque parezca que se mueve poco, este movimiento es más que de sobra para controlar el avión, para los giros y para subir y bajar. Esto es todo lo que necesito, no necesitáis nada más. Lo que hemos hecho es capar el movimiento, pero os aconsejo que también, una vez tengamos capados los movimientos, os vengáis otra vez a los Dual Rates Expos y le montamos un poquito de Expos. Expos lo que hace es que sea más suave el stick en la parte del centro, ¿vale? Sobre todo para los principiantes os viene muy bien. Le podéis meter unos 30 hasta 30 de Expos, ¿vale? Y en el canal 1 y en el canal 2, que son los que acabamos de tocar, que es lo que es la cola. Así, 30 los dos. Dejamos presionado con el cancel y ya cuando entréis vais a ver que tenéis aquí. En mi caso, 40-30, no tenéis por qué ser estos valores en los rates, depende de cómo hayáis utilizado vosotros y jugado vosotros con vuestras superficies de control, cómo lo hayáis instalado, pero para eso tenéis la pieza. Y el canal 2 a mí me ha quedado en 65-30, ¿vale? Y ya está. Vale, pues ahora ya tenemos nuestras dos partes fundamentales del avión ya terminadas, programadas, simplemente ya nos toca ensamblar y nos podemos ir a volar. ¿Qué nos toca? Tenemos que poner las alas encima del fuselaje y que nos quede bien puesto, ¿vale? Entonces, fijaros que ya tenemos todos los cables, etcétera, y tenemos aquí, si os fijáis,
en el fuselaje tenéis un rebaje, ¿vale? Ese rebaje está hecho a propósito para poder acoplar las alas de esta manera. Si os fijáis, en los kits de montaje os añadimos esta pieza, ¿vale? Que está diseñada a medida para que nos ayuden a acoplar las alas. Fijaros que esta pieza va a ir justo aquí. Está hecha a medida para que entre justo aquí, ¿vale? Ahí. Pero antes de esta pieza de aquí, lo primero que vamos a hacer es prepararla. Nosotros en el kit os vamos a dar esta pieza va aquí, esta otra pieza va en las alas, ¿vale? Y dos tornillos con dos tuercas para conectar estas dos piezas, ¿vale? Que es la manera en la que vamos a acoplar las alas, que van a ser también de Kira y Pon, pero van a estar muy fuertes con este sistema. Entonces lo primero que tenéis que hacer es, estas tuercas de aquí van a ir insertadas dentro de esta pieza. Entonces, lo que tenemos que hacer es pegarlas con un poquito de superglue, podéis utilizar también cola caliente, bueno, lo que queráis, pero evidentemente que la cola no entre dentro de la tuerca porque si no luego no nos pasa el tornillo. Así es que tened cuidado. Haced muy poquito, hacedlo con muy poquito, que no hace falta mucho. Lo voy a hacer así para no tener que tocarlo mucho. Y nada, con unas gotitas esto se va a quedar pegado y no se va a ir a ningún lado. Un poquito ahí. Vale, y ahora ya esto lo pongo aquí, lo deslizo. Podéis utilizar unas pinzas mejor que un destornillador, pero bueno, yo es lo que tenía a mano ahora mismo. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Pues lo mismo con la otra. Das unos toquecitos de pegamento. Esto es suficiente. Y ahora ya deslizamos. Así. Y él mismo ya nos coge la posición, ¿vale? Vale, pues esto dejadlo reposar un par de minutitos o tres. Y esto ya se nos va a quedar aquí fijo para que luego no tengamos que acceder, para que el tornillo pasante se nos encaje aquí perfectamente. Esta pieza ya la ponemos aquí. Fijaros que tenéis el espacio perfecto para darle un poquito de pegamento y a dejarla aquí fija. Así es que vamos a ello. Le vamos a dar simplemente en la parte de aquí y en las lengüetas estas de fuera, en las laterales, le vamos a dar un poquito de cola caliente. Ahí. Y ahí. Vale, ahí cerramos el fuselaje un poquito para ayudarnos. Y ahí lo ponemos en posición, abrimos y ya nos queda la pieza perfecta. Ahora, este cable de aquí, que es el de la batería, va a ir hacia adelante. Esta piececita, que es la que nos falta, y los dos tornillos los vamos a pasar así. Y ahora estos dos tornillos van a ir por los agujeros que hemos hecho al principio del montaje, si os acordáis, que no sabíamos para qué eran, pues ya lo veis. Y ahora estos tornillos nos van a encajar perfectamente por aquí. Una cosa importante es que no os he comentado, que los cables es importante que lo paséis por este agujero. Por aquí es donde cuadran los cables, ¿vale? Así es que vamos a pasarlos por aquí. Esto lo podemos hacer así y estos los vamos a tener que desconectar un segundo. Entonces, ahora ya lo tenemos. Cable de batería, para adelante. Aquí. Los otros cables por dentro. Y ahora ya, cuando lo tenemos, miramos un poquito para ver que nos encaja y ahí están esos dos tornillos perfectamente alineados, ¿vale? Así, uno y otro. Y ahora ya cogemos un destornillador y ya empezamos a enroscar. Vale, pues prácticamente el avión ya lo tenemos todo terminado, simplemente tenemos que poner, terminar de poner ya los tornillos, ya están puestos las piezas, simplemente es apretarlo. Vamos a preparar estas dos piezas, esta pieza ya estaría preparada, que es simplemente la tapa de atrás, que es pegarla, y esta de aquí, que es la de la parte del morro, lo que tenéis que hacer es quitar el papel de la parte de adelante para poderle hacer curvatura. Entonces para quitarlo, simplemente tenéis que ir tirando con cuidado, así,
Y si os pasa lo que me está pasando a mí, os voy a dar una alternativa que es muy sencilla. ¿Vale? Esto, si lo vais arrancando bien, lo podéis ir sacando así, ¿veis? Porque no vais a tener problema. Y si no queréis utilizar esa técnica, pues simplemente podéis coger el cúter de esta manera y sale bastante bien, la verdad. Fijaros que me lo voy llevando. Simplemente apretáis con el cúter con la hoja plana, ¿vale? Para que no vayáis hacia abajo. Y esto pues va saliendo muy bien. Vale, pues esta pieza del morro ya la ponemos así. ¿Vale? Lleva esta curvatura, o sea que simplemente la ponéis así y el fuselaje os va a indicar la curvatura. Una vez la tengáis, pues la pegamos como siempre. Un poquito de cola en los laterales. Uno y otro lado. Y ahora lo ponemos aquí, nos ayudamos para abrir, darle espacio para que nos pueda entrar bien, ¿vale? Y luego esta tapa ya simplemente nos iría aquí en la parte de atrás, ¿vale? Que esto es lo último que vamos a pegar. Yo lo voy a posicionar por ahora y simplemente luego ya cuando tengamos la electrónica y todo, que ya estemos contentos con todo, pues le dais un par de gotitas de pegamento. No tenéis que pegarla con mucho pegamento, por si acaso tuvierais que quitarla en algún momento, ¿vale? Con un par de gotitas, una aquí, 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 tendríais de sobra, ¿vale? Pero esto ya nos quedaría bien posicionado. Y ahora simplemente pues planteamos las alas y las ponemos encima. Pasamos los cables por este agujero de aquí, el receptor nos queda aquí aguardado. Y ahora la batería, la conexión, el cable este Y que hemos utilizado, que es el que os incluimos en el kit de electrónica, lo pasamos hacia adelante, ¿vale? Y ahora ya las alas las ponemos en posición y las atornillamos y nos quedaría justo ahí. Ok, pues fijaros que ya tenemos prácticamente el avión completo. Ya lo único que nos queda es, vamos a asegurar los tornillos, ¿vale? A la base que hemos puesto con las tuercas. Simplemente vamos ajustando uno y otro. Y ahora este otro también ya está en posición. Es importante que lo apretéis un poco. Fijaros que estamos apretando sobre cartón pluma, o sea que si lo apretáis demasiado podéis rajar el ala, no os paséis. Con un poquito, simplemente que lo mantenga en donde debe, ya está. Según tengo puesto esto, súper importante ver que evidentemente me ha quedado centrado porque las piezas están totalmente medidas, están centradas, pero muy importante, tenemos que medir que el diedro, ¿vale? Que esa V es totalmente simétrica, que depende si habéis apretado más en uno o en otro, es posible que no lo sea, y esto os daría dificultades a la hora de volar porque el avión se os tendería a ir hacia un lado o hacia otro. Entonces es muy importante esto. ¿Cómo lo vamos a medir? Es muy sencillo. El avión ahora mismo está apoyado en el fuselaje. Voy a medir este pico de aquí, voy a medir a cuánto está, ¿vale? Mi regla me dice que está a 13,2. 13,2 este lado. Y ahora me voy a venir al otro lado, ¿vale? Apoyado igualmente, ¿vale? En una superficie plana. Y a ver lo que me da. Y fijaros que me da 13. En este caso me da 13. Entonces, en este caso está un poquito más elevado este que este. Realmente es 1 milímetro lo que estamos hablando. Entonces, simplemente, en este caso, con apretar un poquito más este tornillo y aflojar un pelín este, posiblemente lo corrijamos, porque es muy poco. Si es cosa de 1 milímetro no vais a tener problemas. Si es cosa de medio centímetro, entonces sí que os recomiendo que reviséis el ala y siempre es muy sencillo. Si tuvierais más problemas ahí en cuanto a desnivel, simplemente en la parte esta de aquí le podéis meter, como cuando calzáis una mesa en un restaurante en la calle, que le ponéis unas servilletas en una pata, pues esto es lo mismo. Cogéis un papelito, lo dobláis y lo metéis en donde queráis darle más altura para que sea simétrico, ¿vale? Vale, pues ya lo tengo perfectamente cuadrado. Lo tengo los dos a 13,1, entonces ya estaría totalmente cuadrado, ¿vale? Importantísimo el centro de gravedad. El centro de gravedad en este avión es muy fácil de calcular. Y este avión se equilibra y se vuela con una batería de 3S de 2200 kV, ¿vale? Esta en concreto. Entonces lo que voy a hacer es, ¿vale? Voy a poner un trocito de velcro y la batería va a ir posicionada alante del todo.
Podéis jugar un poco, pero ahora vamos a ver, también depende de si le ponemos o no tren de aterrizaje, si lo pintamos, etcétera. Pero os voy a dar el punto de equilibrio de este avión del centro de gravedad para que lo tengáis. Voy a poner la batería. Por ahora no la voy a pegar para poder jugar con ella más para adelante y para atrás. La voy a poner todo adelante del todo para hacer la prueba. El centro de gravedad está muy sencillo. Esto lo tenéis que marcar vosotros porque nosotros no os lo podemos marcar porque en esta parte no tenemos acceso con la máquina. Entonces, os digo cómo hallarlo. Es muy sencillo. Son 8 centímetros desde el comienzo del ala. Entonces, nada, simplemente vamos a coger aquí, a los lados de los motores, 8 centímetros y marcamos aquí un punto. Y aquí, simétrico, lo mismo. 8 centímetros. Y aquí en el medio marco otro puntito. Vale, pues fijaros que ahora tengo los dedos en esos 8 centímetros en los dos puntos y ahora con la batería delante del todo, fijaros lo que hace el avión cuando lo levanto. Fijaros que se ha ido un poquito, ahora mismo el morro está tocando y la cola ya se ha elevado, ¿vale? Esto es una buena posición para comenzar. Realmente si el avión nos quedara totalmente equilibrado, también nos va a volar bien, ¿vale? Aquí posiblemente esté un poco pesado de morros, pero bueno, para el primer vuelo os recomiendo que mejor vaya un poco pesado de morros, pero posiblemente cuando cortéis motor y planeéis, el avión tienda a picar hacia abajo. Eso significa que vamos un poquito pasados de peso en el morro. Simplemente retrasamos la batería un poquito hacia atrás, ¿vale? Le he retrasado y vamos a ver qué hace ahora el avión cuando yo pongo los dedos justo aquí. Cuando lo levante, si os fijáis, ni el morro ni la cola se levantan primero, se levantan prácticamente los dos a la vez, ¿vale? Este sería un buen centro de gravedad para este avión, ¿vale? Justo calcular ese equilibrio ahí. Pero como digo, para la primera vez que lo voléis, mejor que tenga esa tendencia un poquito a más peso en el morro para asegurarnos que va volando bien, ¿vale? Vamos a ver que todo nos funciona bien. Voy a poner mi radio, conecto mi batería. Vamos a comprobar que todo está correcto. Tenemos aquí la cola, ¿vale? Tenemos aquí izquierda, derecha, arriba y abajo. Y, por supuesto, tengo mis motores. Que fíjate, sin ni siquiera ruedas ya se quiere echar a volar. El avión está terminado. Enhorabuena, aviador. Ya estás listo para hacer tus primeros vuelos. Ahora vamos a hacer los patines que va a convertir a este avión en un hidroavión de secano, en este caso. Pero si eres principiante, te recomiendo que lo vueles así. Mejor lo vueles así. ¿Por qué? Porque reduces peso y va a ser mucho más sencillo de volar. Para volarlo es muy sencillo. Simplemente lo coges con una mano. Yo lo suelo coger con la mano izquierda porque soy diestro, para tener mi radio en la mano derecha, en la mano buena. Y simplemente le dais motor hasta el 30-40%, más o menos, o sea, un poquito menos de la mitad, o la mitad si queréis, y simplemente lo sacáis así, con poquita fuerza, el avión va a avanzar y va a empezar a volar sin ningún problema. Y luego ya lo podéis empezar a controlar con la radio y vais a tener tiempo de sobra. Os recomiendo que lo voléis así. Os va a divertir mucho, va a planear súper bien y va a ser súper divertido de volar. Podéis hacer loopings, podéis hacer de todo. Muy, muy divertido este avión. Que ya habéis volado más veces, o ya lo habéis volado así y queréis ya ponerle el tren, pues podéis ponerle el tren que vamos a enseñaros a continuación, el del hidroavión, porque es un tren muy divertido y lo hemos diseñado para dar una característica de hidroavión a este avión, pero no me lo metáis en agua porque los patines no están pensados para agua. Es un hidroavión de secano. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar estas dos, que son simplemente, ya hemos quitado los carriles, ¿vale? Que veréis que tenéis las marcas, pues como siempre le quitáis los carriles y las ponemos así a 90 grados, ¿vale? Lo vamos a pegar y lo dejamos así a 90 grados. Ahí lo tenemos. Vale, estas dos ya las tenemos preparadas. Vale, pues ahora vamos a coger uno de estos travesaños y lo vamos a pegar así, ¿vale? Entonces para ello le vamos a dar pegamento. Aquí un puntito. Ahí.
Vale, y ahora lo ajustamos para que toque las paredes y para que baje hasta abajo del todo, que nos quede ahí a ras, ¿vale? Vale, lo mismo el travesaño de delante. Lo mismo, las paredes. Y un poco ahí en la parte de abajo. Y esto lo metemos hasta abajo. En un lado y en otro. Vale, pues ahora esta piececita, fijaros que ya le hemos quitado las partes de cartón pluma de los laterales para poder encajarla, va a ir encajada aquí a ras y esto hasta el fondo, pero fijaros que aquí nos sobraría. Entonces lo que tenemos que hacer es meterle con el cúter, simplemente cortar esta parte que nos sobra de aquí, ¿vale? Pues ya que tengo biselada estas dos piezas, ahora simplemente las voy a pegar porque son simplemente dos tapas, así es que nada, le damos un poquito de pegamento en el lateral y para adelante con ellas. Ok, pues ya solamente vamos a pegar estas tapas de aquí adelante, que esto iría pues así, muy sencillo. Simplemente un par de tapitas y ya está. Así. Vale, y ahora esta pieza grande la tenemos que poner justo encajada en la parte de atrás, ¿vale? Así. Que esta es la tapa que luego va a ir al fuselaje, ¿vale? Y aquí tendríamos ya el sistema de patines terminado. Vale, entonces este sistema de patines lo vamos a encajar en la parte de abajo del fuselaje y con esto es con lo que nosotros hemos volado el avión y hemos conseguido despegarlo desde arena, desde césped, desde asfalto sería demasiado, ¿vale? Porque es demasiado rugoso y nos rozaría demasiado, pero desde otro tipo de superficies como hierba y tal vais a poder despegar sin ningún problema con este sistema. Ahora bien, hay otra opción también, si queréis utilizar el modelo, lo queréis sacar desde algo más rugoso, desde asfalto, etcétera, le podemos insertar un par de ruedas, ¿vale? Que también es algo que hemos probado y es divertido. Entonces, nosotros tenemos un par de rueditas pequeñitas, ¿vale? Y irían justo en la parte de aquí adelante. Digamos que justo aquí, si veis, esta es uno de los listones, pues justo delante del listón, aquí nos iría insertada la rueda. Entonces, para ello, simplemente lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a coger un cachito de madera que tengo aquí y lo voy a poner en este lado y en el lado interno. Y aquí vamos a hacer un agujero primero para poder manipular la rueda, para poder insertar la rueda. Entonces, más o menos de esta altura. Ahí tenemos. Perfecto, ahí ya nos colaría la rueda perfectamente. Vale, pues ya está, ya lo tenemos. Tenemos ahí la rueda y ahora nada, simplemente cogemos un poco de pegamento, pegamos aquí una maderita en un lado y otra en el otro. Así. Hacemos ahí el sándwich. Y ahí estaría. Vale, ya está. Y ahí tendremos ya una ruedita. Que fijaros que ya nos haría que esto ruede. Y apenas vemos que lleva ruedas. Parece que va sobre patines, pero ya podéis utilizarlo en asfalto. Vamos a alinear esta tapa de aquí con la parte del principio, lo que es el borde de ataque de las alas. Y lo vamos a poner así, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a marcarlo. Vale, pues ya que lo tengo aquí alineado, lo que voy a hacer es que lo voy a marcar, ¿vale? Voy a marcar la posición
en el fuselaje, aquí. Y ahora simplemente pues le voy a dar pegamento al fuselaje y planto esto encima. Aquí vamos a ser un poquito más generosos, porque bueno, pues esto tiene que ir fuerte, es el tren de aterrizaje y posiblemente se lleve algún aterrizaje alguna vez. A todos nos pasa. Apretamos por aquí y por allí. Vale, tener cuidado al apretar porque estamos apretando sobre las alas, ¿vale? Bueno, aviadores, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos al Easy Sky, un pedazo de hidroavión de secano para todos aquellos que queráis tanto empezar en el mundo del aeromodelismo y no sepáis por dónde. Este avión os va a permitir aprender. Es un avión súper dócil, os permite ponerle de 1000 posiciones y no os va a entrar en pérdida, no se os va a caer, sobre todo si seguís los consejos que os hemos ido dando durante el vídeo de presentación y durante el vídeo de montaje, este vídeo que acabamos ahora mismo. Y nada más, ya estaría listo con el tren de aterrizaje, como os he dicho, que es bueno, pues un tren tipo hidroavión, porque nos ha apetecido darle este toque, este matiz a este avión, porque nos parecía muy curioso. Espero que os haya gustado mucho el montaje. Como siempre, os dejamos los planos y los kits de montaje y los kits con electrónica en la descripción. No dudéis de dejarnos un like si os ha gustado este avión, si os gusta el Easy Sky, y no olvidéis de suscribiros porque seguimos trabajando en más aviones, seguimos trabajando en más modelos y los vamos a seguir publicando en el canal. Entonces, para que no os lo perdáis, suscribiros y como os he dicho, dejarnos un like. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima, aviadores.